Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 22. El más impío. Cuando Emma se despertó a la mañana siguiente, descubrió que había conseguido no hacerse un nudo alrededor de Julian mientras dormía. Progreso. Quizá fuera porque pasó toda la noche entre terribles pesadillas en las que volvía a ver su padre, y él se arrancaba la piel del rostro para revelar que, en realidad, se trataba de Sebastián Morgenstern. Luke, soy tu padre, murmuró, y oyó reír a Julian con suavidad. Se puso en pie para buscar sus cosas y no tener que verlo levantarse adorablemente adormilado y con el pelo revuelto. Se cambió en el despacho mientras Julian se duchaba, y se encontraron para un rápido desayuno de tostadas y zumo antes de salir en busca de Annabel. Ya era casi mediodía y el sol estaba alto en el cielo cuando llegaron a la iglesia de Portallo. Al parecer, lo que estaba cerca, para los Pisquies no era lo que los humanos llamarían, aquí al lado. Aunque Emma seguía oyendo la aguda voz del Pisquie en la cabeza. Cerca de muerte, había dicho. Fuera lo que fuese que significara eso, no le gustaba cómo sonaba. La iglesia estaba construida sobre el acantilado de un cabo. El mar se extendía en la distancia, una alfombra de un azul opaco. Las nubes salpicaban de blanco el cielo, como una bola de algodón que alguien hubiera destrozado y esparcido. El aire estaba cargado del zumbido de las abejas y el aroma de las flores silvestres tardías. En la zona alrededor de la iglesia la vegetación crecía descuidada, pero el edificio en sí estaba bastante bien conservado, a pesar de haber sido abandonado. Las ventanas estaban cuidadosamente selladas con tablas de madera, y un cartel que decía no pasar. Propiedad privada. Estás cometiendo una infracción estaba clavado en la puerta delantera. Casi al lado de la iglesia se encontraba el cementerio, con sus lápidas grises y gastadas por la lluvia casi invisibles entre la alta hierba. La torre de la iglesia se recortaba en un solitario relieve contra el cielo. Emma se ajustó a Cortana a la espalda y se volvió hacia Julian, que miraba, ceñudo, el móvil de Emma. ¿Qué estás mirando? Wikipedia. La iglesia de Portallo está situada sobre el mar, en lo alto de un acantilado de Talland, cerca de Polperro, en Cornwall. El altar de la iglesia se dice que data de la época del rey Mark, famoso por ser el marido de Isolda, la enamorada de Tristán, y se construyó sobre la intersección de líneas ley. ¿Wikipedia sabe lo de las líneas ley? Emma recuperó su móvil. Wikipedia lo sabe todo. Debe estar hecha por brujos. ¿Crees que es eso lo que hacen todo el día en el laberinto espiral? ¿Escribir en Wikipedia? Admito que resultaría un poco decepcionante. Emma señaló la iglesia mientras se metía el teléfono en el bolsillo. ¿Así que esta es otra convergencia? Julian negó con la cabeza. Una convergencia es donde todas las líneas ley de la zona se unen. Esto es una intersección, dos líneas ley que se cruzan. Pero sigue siendo un lugar de poder. Bajo el brillante sol, cogió un cuchillo serafín de su cinturón de armas y lo mantuvo al costado mientras se acercaban a la entrada. ¿Sabes qué le vas a decir a Annabel? Susurró Emma. No tengo ni idea, contestó Julian. Supongo que, se cayó de golpe. Había algo en sus ojos, una mirada preocupada. ¿Pasa algo? Le preguntó Emma. Llegaron a la puerta de la iglesia. No, contestó Julian después de un largo momento, y aunque Emma sabía que no era cierto, no dijo nada. Pero por si acaso, desenvainó a Cortana. Julian empujó la puerta con el hombro. El pequeño candado que la cerraba cedió y se encontraron dentro, él unos pasos por delante de Emma. El interior de la iglesia abandonada estaba oscuro como boca de lobo.
Arariel, murmuró Julian, y el cuchillo serafín se encendió como una pequeña antorcha iluminando el interior. En un lado había un arco de piedra, donde estaban arrinconados los bancos. La piedra estaba tallada con delicados dibujos de hojas. La nave y el transepto, donde por lo general se situaba el altar, quedaban entre las profundas sombras. Emma oyó a Julian inspirar con fuerza. Aquí es donde Malcolm resucitó a Annabel, dijo. Lo recuerdo de cuando lo vi en el cristal mágico. Aquí es donde murió Arthur. ¿Estás seguro? Sí. Julian inclinó la cabeza. Abead que vale, Arthur Blackthorne. Su voz estaba cargada de pesar. Moriste valientemente por tu familia. Jules, Emma quiso acercarse y tocarlo, pero él ya se había erguido, cualquier pena que pudiera sentir oculta bajo el manto de ser Nefilim. No sé por qué Annabel querría quedarse aquí, dijo mientras movía el cuchillo serafín de un lado al otro por el interior de la iglesia. Este lugar no le puede traer buenos recuerdos. Pero si necesita desesperadamente un lugar en el que ocultarse. Mira. Julian señaló el altar. Apoyado sobre una losa de granito de bastantes palmos de grosor, había un tablero de madera y algo destacaba encima. Un papel doblado, clavado allí con un cuchillo. El nombre de Julian estaba escrito por una mano femenina. Emma arrancó el papel y se lo pasó a Julian, que lo desdobló muy deprisa y lo sujetó de modo que ambos pudieran leerlo bajo la luz del cuchillo. Julian, ¿podrías considerar esto como un examen? Si estás aquí, leyendo esta nota, es que lo has suspendido. Emma oyó a Julian inspirar con fuerza. Siguieron leyendo. Les dije a los Pisques que estaba viviendo aquí, en la iglesia. No es cierto. No permaneceré donde tanta sangre ha sido derramada. Pero sabía que no podrías dejar de buscar mi paradero, que les preguntarías a los Pisques dónde me hallo, que no dejarías de buscarme. A pesar de haberte pedido que no lo hicieras. Ahora estás en este lugar. Quisiera que no fuera así, porque no fui lo único que despertó Malcolm Fay con la sangre de tu tío. Pero tienes que ver por ti mismo lo que el libro negro puede hacer. ¿Annabel? Cristina estaba sentada en el alféizar de la ventana, leyendo, cuando miró hacia afuera y vio una silueta oscura y familiar colándose por la verja principal. Llevaba varias horas en la biblioteca, revisando concienzudamente los libros en los idiomas que conocía mejor, español, griego antiguo, castellano antiguo y arameo, en busca de menciones del libro negro. Aunque no podía concentrarse. Recuerdos de la noche anterior la asaltaban sin previo aviso en cualquier momento, como le ocurrió cuando le estaba pasando la salata y casi se la tiró encima. ¿Realmente había besado a Mark? ¿Bailado con Kieran? ¿Disfrutado bailando con Kieran? No, pensó, debía ser sincera consigo misma. Le había gustado. Fue como cabalgar con la cacería salvaje. Se sintió como si se hubiese salido de su propio cuerpo, girando entre las estrellas y las nubes. Fue como los cuentos de las fiestas de las hadas que su madre le contaba cuando era una niña, en las que los mortales se perdían a sí mismos en las danzas de las hadas y morían por la arrebatadora alegría que les proporcionaban. Dejó el libro con un suspiro. Tampoco ayudaba al estar sola en la biblioteca. Magnus se hallaba en la enfermería, donde Mark lo estaba ayudando a preparar el equipo para mezclar los ingredientes para la cura del hechizo de unión, y Drew estaba ayudando a Alec con los niños en una de las habitaciones de invitados. Libby, Tai y Kit habían ido a recoger su encargo a la tienda de Hypatiavex. Bridget había estado entrando y saliendo con bandejas de sándwiches y té, mascullando que no daba abasto y que la casa estaba más concurrida que una estación de tren. Kieran se encontraba, en alguna parte. Cristina se había acostumbrado a cierta cantidad de caos controlado en Los Ángeles, pero se encontró añorando la tranquilidad del Instituto de Ciudad de México,
El silencio del jardín de rosas de su madre, e incluso las perezosas tardes que había pasado con Diego, y a veces con Jaime, en el bosque de Chapultepec. Y echaba de menos a Emma. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión, todo lo era, y quería poder hablar con Emma, que le trenzara el cabello mientras le contaba chistes estúpidos y la hacía reír. Quizá Emma fuera capaz de ayudarla a entender lo que había pasado la noche anterior. Fue a coger el móvil, pero apartó la mano. No iba a comenzar a escribirle mensajes a Emma con todos sus problemas, sobre todo cuando se hallaban en medio de tantas cosas. Decidida, miró por la ventana y vio a Kieran cruzando el patio. Iba vestido completamente de negro. Cristina no sabía de dónde habría sacado esa ropa, pero lo hacía parecer una delgada sombra bajo el cielo gris y lluvioso que había reemplazado el azul de la mañana. El pelo de Kieran era negro azulado y llevaba las manos enfundadas en unos guantes. La verdad era que no existía ninguna regla que impidiera a Kieran salir del instituto. Pero él odiaba la ciudad, había dicho Mark. Hierro puro y acero por todas partes. Y además, se suponía que debían mantenerlo a salvo junto a ellos, no dejar que se escabullera antes de que hubiera testificado ante la clave. Ni dejar que le pasara nada. Y tal vez Kieran estuviera mal. Quizás estuviera enfadado con Mark, celoso, aunque no lo hubiera mostrado la noche anterior. Cristina bajó del alféizar. Kieran ya estaba cruzando la verja, saliendo a las lluviosas sombras de más allá, donde pareció titilar y desaparecer, como hacían las hadas. Cristina salió disparada de la biblioteca. Creyó oír a alguien llamándola mientras corría por el pasillo, pero no se atrevió a detenerse. Kieran era rápido. Lo perdería. No había tiempo para dibujarse una runa de sigilo, ni para recoger su estela. Bajó corriendo la escalera y agarró una chaqueta que colgaba de un gancho en el vestíbulo. Se la puso sin dejar de correr y salió al patio. Una palpitación dolorosa le atravesó la muñeca, un dolor de advertencia de que se estaba alejando de Mark. No le hizo caso y salió a la calle siguiendo a Kieran. Quizá este no estuviera haciendo nada malo, se dijo a sí misma, tratando de ser justa. No estaba prisionero en el instituto. Tal vez Mark estuviera al corriente de que iba a salir. Kieran avanzaba deprisa por una estrecha calle, de sombra en sombra. Había algo furtivo en su modo de moverse, Cristina estaba segura de ello. Se mantuvo pegada a la pared mientras lo seguía. Las calles estaban desiertas, húmedas por la llovizna. Sin una runa de glamour, Cristina era muy consciente de que no tenía que ser vista por ningún mundano. Sus runas eran muy visibles y no estaba segura de que los mundanos no fueran a reaccionar de un modo que advirtiera que eran de su presencia. La preocupaba que finalmente llegaran a calles más concurridas y pudieran verla. El brazo ya no solo le palpitaba, un dolor agudo se lo atravesaba, como si le estuvieran estrechando un alambre de acero alrededor de la muñeca. Sin embargo, mientras Kieran se adentraba más en el corazón de la ciudad, las calles parecían ir haciéndose más estrechas en vez de más anchas. Las luces eléctricas se volvieron más tenues. Las pequeñas vallas de hierro alrededor de los árboles desaparecieron y las ramas altas comenzaron a encontrarse de uno a otro lado de las calles, formando un toldo verde. Kieran siguió caminando delante de ella sin vacilar, una sombra entre las sombras. Finalmente llegaron a una plaza de edificios de ladrillo orientados hacia el centro de la misma, con las fachadas cubiertas de yedra y emparrados verdes. La plaza la ocupaba un parquecillo de verde habitual en las ciudades, unos cuantos árboles, hierba cuidada y una fuente de piedra en el medio. Cristina se colocó detrás de un árbol, apretándose contra el tronco, y miró por el lado a Kieran. Este se había detenido junto a la fuente, y alguien cubierto por una capa verde se le estaba acercando, sin prisa, desde el otro extremo del parquecillo. Su rostro le resultó conocido, tenía la piel marrón y unos ojos que brillaban incluso en la oscuridad. Las manos eran largas y delgadas, bajo la capa,
vestía un jubón bordado con la corona rota de la corte Noceli. Era Dawn. Kieran, dijo como con cansancio. ¿Por qué me has llamado? Le hizo una pequeña reverencia. Cristina pudo notar que estaba nervioso. La sorprendió darse cuenta de que conocía a Kieran lo suficiente para saber cuando estaba nervioso. Hasta hacía poco era casi un desconocido para ella. Dawn, hermano mío, dijo. Necesito tu ayuda. Necesito lo que sepas sobre hechizos. El hermano de Kieran arqueó una ceja. Yo que tú no irías haciendo hechizos en la tierra de los mundanos, pequeño oscuro. Estás entre los Nefilim, y ellos lo desaprobarán, como lo harán los brujos y las brujas de este lugar. No deseo realizar ningún hechizo. Quiero deshacer uno. Un hechizo de unión. Repuso Dawn. ¿Y a quién une? A Mark, contestó Kieran. Mark, repitió Dawn con cierto tono de burla en la voz. ¿Qué tiene de especial para importarte si está unido o no? ¿O debería estar unido solo a ti? No querría eso, respondió Kieran con ferocidad. Nunca desearía eso. Debe amarme libremente. La unión no es amor, aunque puede revelar sentimientos que de otro modo se entierran. Adam parecía pensativo. No había imaginado que te oiría hablar así, pequeño oscuro. Cuando eras niño, tomabas lo que querías sin pensar en el coste. Nadie en la cacería salvaje permanece niño, replicó Kieran. Es una pena que te enviaran allí, dijo Dawn. Habría sido un buen rey después de nuestro padre, y la corte te quería. Kieran negó con la cabeza. No deseaba ser el rey. Porque tendrías que dejar a Mark, replicó Dawn. Pero todo rey tiene que renunciar a algo. Es lo que significa ser rey. Pero ser rey no significa nada para mí. Kieran echó la cabeza hacia atrás para mirar a su hermano, más alto. Creo que tú eres quien debería gobernar, hermano. Alguien que trajera la paz a las tierras. No me has llamado solo por un hechizo de unión, ¿verdad? Quiso saber Dawn. Hay algo más en todo esto. Nuestro padre cree que te ha refugiado con los cazadores de sombras para escapar de su ira, y lo admito, yo he supuesto lo mismo. ¿Hay algo más? Podría ser, contestó Kieran. Sé que no harás nada contra nuestro padre, pero también sé que no eres como él, ni lo consideras un gobernante justo. Si el trono estuviera vacío, ¿lo aceptarías? Kieran, replicó Dawn. Esas no son cosas de las que vamos a hablar. Durante tanto tiempo se ha derramado sangre, y sin ninguna esperanza, dijo Kieran. Esto no solo tiene que ver con mi seguridad. Debes creerlo. ¿Qué estás planeando, Kieran? Preguntó Dawn. ¿En qué lío te has metido ahora? Una mano cubrió la boca de Cristina. Otro brazo la rodeó, sujetándola con fuerza. Su cuerpo se dobló por la sorpresa y notó que la presión del brazo que la sujetaba se reducía. Echó la cabeza hacia atrás y sintió que su cráneo conectaba con el rostro de alguien. Se oyó un aullido de dolor. ¿Quién está ahí? Dawn se volvió, con la mano ya en la empuñadura de la espada. Muéstrate. Algo rozó el cuello de Cristina, algo largo y afilado. La hoja de un cuchillo. Cristina se quedó inmóvil. Deberíamos irnos, susurró Emma. ¿No le preguntó a Julian a qué se refería Annabel? Sospechaba que ambos lo sabían. Algo oscuro y de aspecto baboso destelló a la altura del crucero, algo que se movía con una fluidez grotesca. El interior de la iglesia pareció oscurecerse. Emma arrugó la nariz, el olor a podrido de la presencia demoníaca estaba de repente por todas partes, como si hubieran abierto una caja llena de una horrible mezcolanza. El rostro de Julian se veía entre pálido y luminoso en las sombras. Arrugó la carta en la mano y comenzó a retroceder para salir de la iglesia, dando cuidadosos pasos. El cuchillo serafín les ofrecía una iluminación titilante.
Estaban a medio camino de la salida cuando se oyó un enorme estruendo, las dos hojas de la gran puerta se habían cerrado de golpe. Emma oyó la risita tenue de un pisquie. Se volvieron justo cuando el altar se volcaba y se estrellaba contra el suelo con un chasquido ensordecedor. Tú por la izquierda, susurró Emma. Yo por la derecha. Julian se alejó sin hacer ruido. Emma aún sentía su presencia cercana. A medio camino entre el pueblo y la iglesia, con la bahía de Tallanda al fondo, se habían detenido para dibujarse runas mutuamente. En ese momento, las runas le cosquillaron activas mientras Emma se metía entre los bancos y recorría la pared interior de la iglesia. Había llegado a la nave. Las sombras se hacían más densas ahí, pero su runa de visión nocturna estaba activa y le resultaba más fácil ver en la oscuridad. Vio el altar volcado, la enorme mancha de sangre seca que oscurecía el suelo de piedra. Se veía la huella de una mano ensangrentada en uno de los pilares cercanos. Hacía pensar en algo malo y horrible dentro de una iglesia como esa, como si fuera un instituto profanado. En Sebastián, derramando sangre en el umbral del bastión de los cazadores de sombras en Los Ángeles. Hizo una mueca de dolor, y solo durante el instante que duró ese recuerdo, no prestó la suficiente atención. Algo se movió en el borde de su campo de visión en el mismo momento que la voz de Julian le estallaba en los oídos. Emma, cuidado. Se lanzó hacia un lado, apartándose de la parpadeante sombra. Cayó sobre el altar volcado y al volverse vio un horror ondeante que se alzaba frente a ella. Era escarlata y negro, del color de la sangre, era sangre, acumulada en un coágulo pastoso, con dos ojos blancos y ardientes. Las manos acababan en dos extremos planos como una pala de jardín, cada una con una única garra negra saliendo de ella. Estas goteaban una especie de baba fina y luminosa. La cosa habló. De su boca, una raja negra en el rostro escarlata, manó sangre. Soy Sabnok de Tul. ¿Cómo osas estar ante mí, feo humano? A Emma la sorprendió que no la llamara cazadora de sombras. La mayoría de los demonios conocían a los Nefilim. Pero no mostró sorpresa. Vaya, qué grosero, replicó. Me siento herida. No comprendo tus palabras. Sabnok se deslizó hacia ella. Emma retrocedió sobre el altar. Notaba a Julian en algún lugar a su espalda, sabía que estaba allí sin necesidad de mirar. Les pasa a muchos, contestó Emma. Es lo duro de ser sarcástico. La sangre me ha traído aquí, dijo la cosa. Sangre es lo que soy. Sangre derramada con odio e ira. Sangre derramada de amor frustrado. Sangre derramada en desesperación. Eres un demonio, replicó Emma, desenvainó a Cortana y la sostuvo firme y recta. No necesito saber por qué o cómo. Solo necesito que regreses al lugar donde estabas antes. Vine de la sangre y a la sangre retornaré. Rugió el demonio, y saltó, garras y dientes preparados. Emma ni siquiera se había dado cuenta de que tenía dientes, pero ahí estaban, como esquirlas de cristal rojo. Emma saltó dando una voltereta hacia atrás, alejándose de la criatura. Esta golpeó el altar con el sonido de un fluido chocando contra algo sólido. El mundo rodó alrededor de Emma mientras giraba en el aire. Se sentía totalmente fría hasta los huesos, la helada calma de la batalla que ralentizaba todo lo que la rodeaba. Aterrizó de pie y se irguió. El demonio estaba agachado junto al borde del altar, gruñendo por lo bajo. Saltó de nuevo, y esta vez Emma le lanzó un tajo, un rápido golpe hacia arriba. Cortana no encontró resistencia. Se deslizó a través del hombro de la criatura y la sangre salpicó a Emma en la muñeca y el antebrazo. Pegajosa, coagulada, asquerosa. Emma reprimió una arcada mientras la cosa giraba como un tornado, proyectando como un látigo su garra reluciente. Fueron girando sobre el suelo de la iglesia en una especie de danza, Cortana destellando. Era imposible herir a esa cosa, un corte o un tajo solo abrían un agujero temporal, como una marca en el agua,
que se cerraba inmediatamente. Emma no se atrevía a apartar los ojos del demonio para buscar a Julian con la mirada. Sabía que estaba allí, pero lo sentía lejos, como si se hubiera ido al otro lado de la iglesia. Tampoco podía ver la estrella distante y resplandeciente de su cuchillo serafín. Jules, pensó. Un poco de ayuda ahora sería buena idea. Con un rugido de frustración, el demonio cargó de nuevo. Emma le asestó un golpe sobre la cabeza con las dos manos y el demonio aulló, le había roto unos cuantos dientes. Un dolor agudo le recorrió el brazo, Emma retorció la espada, hundiéndola en la cabeza del demonio, respirando el placer de sus gritos. La luz estalló en el mundo. Emma se tambaleó hacia atrás, con los ojos ardiéndole. Un cuadrado se estaba abriendo en el techo, deslizándose como el de un coche. Vio una sombra contra el sol, Julian, colgado de una de las vigas más altas de la iglesia, y luego la luz cayó como una lanza a través del agujero y el demonio comenzó a arder. Gritó mientras se quemaba. Con los bordes ennegrecidos, se tambaleó hacia atrás. La iglesia empezó a apestar a sangre hervida. Julian saltó de las vigas y aterrizó sobre el altar. En una mano sostenía la estela y el cuchillo serafín en la otra. Emma extendió la mano libre hacia él. Julian supo que quería sin necesidad de preguntar. El cuchillo serafín trazó un arco en el aire hacia ella como un cohete. Emma lo cogió, giró sobre sus talones y hundió la hoja en el ya debilitado demonio en llamas. Con un último grito, este desapareció. El silencio que reinó después fue anonadante. Emma tragó con fuerza, tratando de parar el pitido en sus oídos, y se volvió hacia Jules. Eso ha sido asombroso. Jules saltó del altar y le sacó de la mano el cuchillo serafín manchado de icor. Este ya comenzaba a deformarse, ahogado con la sangre del demonio. Julian lo tiró y le cogió la mano a Emma, le dio la vuelta para ver el largo arañazo que iba desde el final de la palma por todo el antebrazo. Julian estaba muy pálido. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha mordido? No exactamente. Me he cortado con sus dientes. Él le pasó los dedos por el brazo. Emma hizo una mueca de dolor. Era un corte largo y estrecho, aunque profundo. ¿Te quema? ¿O te pica? Estoy bien, contestó ella. Jules. Estoy bien. Él la miró durante un momento. Sus ojos eran fieros bajo la dura luz que llegaba desde lo alto. Se volvió sin decir nada más y enfiló el pasillo de la iglesia hacia la puerta. Emma se miró la mano. La herida era muy corriente, pensó, tendría que limpiarla, pero no era nada fuera de lo normal en términos de las heridas recibidas en una batalla. Envainó a Cortana y siguió a Julian fuera de la iglesia. En un momento lo perdió de vista. Fue como si hubiera desaparecido y todo lo que quedara fuera el panorama desde la iglesia. Campos verdes perdiéndose en el azul del mar, el azul del cielo, el azul de la neblina de las distantes colinas. Oyó un grito, tenue y débil, y corrió hacia el cementerio, donde las lápidas desgastadas por el tiempo se inclinaban a un lado y a otro como las cartas esparcidas de una baraja. Se oyó un fuerte chillido. Suéltame. Suéltame. Emma se volvió y vio que la hierba se movía. El pisquie más pequeño estaba debatiéndose como un loco mientras Jules lo mantenía clavado al suelo. La fría y sombría mirada de este hizo que Emma sintiera un escalofrío. Nos has encerrado con esa cosa, dijo Julian con el brazo sobre el cuello del pisquie. ¿Verdad? No sabía que estaba ahí. No lo sabía. Chilló el pisquie, retorciéndose bajo el brazo de Julian. ¿Qué diferencia hay? Protestó Emma. Julian, no. En esta iglesia ha habido nigromancia. Abrió un agujero entre dimensiones que dejó pasar a un demonio. Podría habernos hecho pedazos. No lo sabía. Gimió el pisquie. ¿Quién no lo sabía? Preguntó Julian.
Porque apuesto a que tú sí. El piskie se quedó quieto. Julian lo sujetó con la rodilla. La señora mandó que te dijera que fueras allí. Dijo que eras peligroso. Matas hadas. Ahora podría hacerlo, replicó Julian. No pasa nada, déjalo, Jules, le pidió Emma. Sabía que el piskie no era la criatura inocente e infantil que aparentaba ser. Pero había algo en verlo retorcerse y gemir que la ponía enferma. Sí, ¿qué pasa? Has resultado herida, replicó Julian, y el frío tono de su voz hizo recordar a Emma la expresión de su rostro cuando se llevaban a Ansel Nixae. Julian, me asustas un poco, le había dicho en aquella ocasión. Pero, claro, Nixae era culpable. Cleria sí lo afirmó. Suéltalo. Era otro de los pisquies, moviéndose pálido entre la hierba. Una pisquie mujer, a juzgar por la ropa y la longitud del pelo. Agitó las manos ante Julian sin ningún resultado. Él no sabe nada. Julian no se movió. Miró con frialdad a la hada. Parecía la estatua de un ángel vengador, algo inexpresivo y despiadado. No volváis a acercaros a nosotros, dijo. No le habléis de esto a nadie. Os encontraremos y os lo haré pagar. La pisquia asintió con fuerza. Julian se puso en pie y los dos pisquies desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. ¿Tenías que asustarlos tanto?, preguntó Emma, un poco vacilante. Julian aún tenía esa inquietante cara inexpresiva, como si físicamente permaneciera allí pero su mente se hallara a kilómetros de distancia. Mejor asustados que armando lío. Julian se volvió hacia ella. Estaba recuperando un poco de color. Necesitas un iratse. Está bien. No me duele mucho, y además, quiero limpiarlo primero. Los iratses podían curar la piel sobre cualquier herida, pero a veces eso significaba sellar dentro una infección o suciedad. Julian la miró preocupado. Entonces deberíamos regresar a la casa. Pero primero necesito que me ayudes con algo. Emma pensó en el altar roto, la sangre derramada, y gruñó. No me digas que vamos a hacer limpieza. No vamos a limpiar la iglesia, repuso Julian. Vamos a quemarla. Quien fuera que sujetaba a Cristina era fuerte, mucho más fuerte que un mundano. Ahora avanza y haz lo que te diga, susurró la voz a su espalda, jadeante pero grave y segura. Se encontró que la empujaban hacia el centro del parque. La llevaron hacia la fuente y los dos hadas que estaban allí. Ambos se quedaron mirándolos, quieran a ella, y su hermano un poco por encima de su cabeza. Erek, dijo Adán con voz de hastío. ¿Qué haces aquí? Te he seguido. La voz de Erek resonó detrás de Cristina. Lo recordó con un destello de odio, lo recordó en la tierra de las hadas, con el cuchillo de Julian contra. Su cuello como el de él estaba ahora contra el suyo. Sentía curiosidad por saber cuáles eran tus intenciones. Y también quería ver a nuestro hermanito. Suéltala, dijo Kieran, haciendo un gesto hacia Cristina. No la miró a los ojos. No tiene nada que ver con esto. Solo es una cazadora de sombras espiándome sin que yo lo supiera. Dices que no tiene nada que ver contigo, se burló Erek. No, que no te importa. Un dolor de plata ardiente destelló en el cuello de Cristina. Notó el calor de la sangre. Tensó la columna, negándose a mostrar dolor. Déjala en paz. El rostro de Kieran era una pálida máscara de furia. ¿Quieres a los Nefilim tras de ti, Erek? Eres estúpido. Ya sé que eres un torturador, solías torturarme a mí. Dio un paso hacia ellos. ¿Te acuerdas? Estas me las hiciste tú. Se subió las amplias mangas negras y Cristina vio las largas cicatrices de los brazos. Y las de la espalda. Eras un niño demasiado blando, respondió Erek. Demasiado blando para ser el hijo de un rey.
La onda no tiene cabida en la corte de la corona rota. Soltó una risita. Además, traigo noticias. Padre ha enviado a los 7. Kieran palideció aún más. ¿Los 7 de Mannan? ¿A dónde los ha enviado? Aquí. A la tierra de los mundanos. Su tarea es recuperar el libro negro, ahora que se sabe la muerte de Malcolm Fay. Lo encontrarán, y antes que vosotros. El libro negro no tiene nada que ver conmigo, replicó Kieran. Pero tiene que ver con nuestro padre, repuso Adaón. Lo ha querido desde que el primer heredero fue robado. ¿Desde antes de su odio por los Nefilim? Preguntó Kieran. Erek escupió. Esos Nefilim a los que tanto amas son una raza condenada. Te estás echando a perder, Kieran, cuando podría ser mucho más. Déjalo, Erek, dijo Adaón. ¿Qué imaginas que le haría padre si regresara, aparte de matarlo? Si padre estuviera aún vivo para matar a alguien. Basta de confabulaciones. Rugió Adaón. Basta, Erek. Entonces, déjale probar que todavía es leal. Erek apartó el cuchillo del cuello de Cristina con un gesto súbito. Ella tosió y carraspeó. Su muñeca era un dolor ardiente, y las manos de Erek, como brazaletes de hierro en la parte superior de los brazos. La empujó hacia adelante, hacia sus hermanos, sin soltarla. Mata a la cazadora de sombras. Le gritó a Kieran. Adaón, déjale tu espada. Atraviésale el corazón, Kieran. Muéstrame que eres leal e intercederé por ti ante nuestro Padre. Puedes ser bienvenido a la corte en vez de que te maten o te exilien a la cacería. Adaón se llevó la mano al costado para coger la espada, pero Kieran se le había adelantado. Cristina se debatió, pateando, pero no podía soltarse de Erek. Sintió terror cuando Kieran se acercó a los dos, con la espada feérica resplandeciéndole en la mano, los ojos neutros como espejos. Cristina comenzó a rezar. Ángel, sálvame. Raziel, ayúdame. Mantuvo los ojos abiertos. No los cerraría. Esa sería una forma cobarde de morir. Si el ángel quería que muriera ya, moriría de pie con los ojos bien abiertos, como Jonathan cazador de sombras. Ella. Kieran movió los ojos, muy poco, e inclinó la cabeza. Ella siguió el movimiento y de repente lo entendió, mientras él alzaba la espada. La blandió hacia adelante, y ella se agachó. La espada cortó el aire limpiamente sobre ella. Algo cálido, húmedo y con olor a cobre le cayó por la espalda. Soltó un grito y se apartó hacia un lado, mientras los brazos de Erek la soltaban. El hada tenía el cuello cortado hasta las vértebras y su cuerpo se desplomaba sobre el suelo de grava. Kieran, susurró Adaón horrorizado. Kieran se hallaba de pie junto al cadáver de Erek, con la espada manchada de sangre en la mano. ¿Qué has hecho? Él la hubiera matado, contestó Kieran. Y ella es y Mark. Cristina se apoyó en la fuente. No notaba las piernas. El dolor del brazo era puro fuego. Adaón avanzó y le cogió a Kieran la espada de la mano. Y Arlat no era de tu sangre, dijo. Su piel parecía tensa por la impresión. Pero Erek sí. Se te denunciará como fratricida si alguien descubre lo que has hecho. Kieran alzó la cabeza. Sus ojos se clavaron ardientes en los de su hermano. ¿Se lo dirás tú? Adaón se subió la capucha cubriéndose el rostro. El viento había comenzado a soplar en la plaza, un viento frío y cortante. La capa de Adaón se agitaba como alas. Ve, Kieran. Busca la seguridad del instituto. Adaón se inclinó sobre el cuerpo de Erek. Estaba doblado en un ángulo forzado, con la sangre corriendo entre la grava y la hierba. Mientras él se arrodillaba, Kieran se disponía a salir del parque, y se detuvo. Lentamente, se volvió y miró a Cristina. ¿No vienes?
Sí. Se sorprendió de la firmeza de su propia voz, pero el cuerpo la traicionó. Cuando se incorporó, el insoportable dolor le subió por el brazo y le bajó por el costado, y se dobló en dos con un grito ahogado. Un momento después, unas manos no demasiado cuidadosas la levantaban del suelo. Miró sorprendida. Era Kieran, y se la llevaba en brazos del parque. Cristina se abandonó, sin saber qué más hacer. No sabía qué decir. A pesar del baile de la noche anterior, resultaba muy sorprendente que Kieran la cogiera así. La pasada noche Mark estaba con ellos, pero en este momento se hallaban solos. No seas tonta, dijo Kieran. Cógete a mí. No quiero que te caigas y luego tener que explicárselo a Mark. Él la hubiera matado. Y ella es y Mark. Cristina se preguntó qué había pretendido decir. ¿Y Mark se enfadaría? ¿Y Mark se sentiría muy decepcionado? Ella es mi amiga. No, no era posible que quisiera decir eso. Kieran no sentía ningún aprecio por ella. Estaba segura. Y quizá eso no fuera lo que habría dicho. Sus recuerdos se le estaban haciendo confusos por el dolor. Estaban bajando por una calle cuyas luces parecían cambiar de gas a eléctricas a su paso. La iluminación parpadeaba en las ventanas de las casas. Cristina alzó los brazos y le rodeó el cuello a Kieran. Entrelazó los dedos, mordiéndose el labio por el dolor del hechizo de unión. El pelo de Kieran le cosquilleaba en los dedos. Era muy suave, sorprendentemente suave. Y su piel era más fina que la de cualquier humano, como la superficie de la porcelana. Recordó a Mark besando a Kieran contra el árbol en el desierto, las manos en su cabello, bajándole el cuello del jersey para tocarle la piel, los huesos, el cuerpo. Se sonrojó. ¿Por qué me has seguido?, preguntó Kieran muy tieso. Te he visto por la ventana de la biblioteca y pensé que te estabas escapando. Iba a ver a Dawn, como prometí, eso es todo. Y además, soltó una suave carcajada. ¿A dónde podría ir? La gente a menudo se escapa aunque no tenga dónde ir, repuso Cristina. Todo depende de lo que puedas soportar en el lugar donde estás. Se hizo un largo silencio, tan largo que Cristina supuso que Kieran no pensaba contestarle. Entonces lo hizo. Tengo la sensación de que le he hecho algo malo a Mark. No sé qué. Pero lo veo en sus ojos cuando me mira. Él cree que lo mantiene oculto, pero no es así. Aunque al hablar pueda mentirme, nunca ha aprendido a esconder la verdad en sus ojos. Tendrás que preguntárselo a él, repuso Cristina. Habían llegado a la calle del instituto. Cristina podía ver su aguja alzándose en la distancia. Cuando Dawn ha dicho que si te convertías en rey tendrías que renunciar a Mark, ¿qué quería decir? Un rey de las hadas no puede tener un consorte humano. La miró con ojos como estrellas. Mark miente sobre ti. Pero he visto cómo te mira. Anoche, cuando bailamos. Te desea con locura. ¿Te importa?, preguntó Cristina. No me importa si es a ti, contestó Kieran. Pensé que me importaría, pero no. Es algo que hay en ti. Eres hermosa, y eres amable, y eres buena. No sé por qué eso tiene que marcar una diferencia, pero lo hace. Parecía casi sorprendido. Cristina no dijo nada. Su sangre estaba manchando la camisa de Kieran. Era una visión surrealista. El cuerpo de Kieran era cálido, no frío como el mármol, como ella se lo había imaginado. Olía levemente a noche y a bosque, un olor limpio, sin mancha de la ciudad. Mark necesita cariño, dijo Kieran después de otro largo silencio. Y yo también. Llegaron al instituto, y Kieran subió deprisa la escalera, y se detuvo en lo alto. Sus brazos se tensaron alrededor de ella. Cristina lo miró confusa. Entonces él encendió la luz. No puedes abrir la puerta, señaló.
No eres un cazador de sombras. Así es. Kieran parpadeó mirando la puerta como si ésta lo hubiera sorprendido. ¿Y si hubieras vuelto sin mí? Cristina tuvo el descabellado impulso de echarse a reír, aunque nada de lo que había pasado era divertido y la sangre de Eric aún se le estaba secando en la espalda. Se preguntó cuántas veces tendría que ducharse antes de sentirse un poco limpia. Pensé que quizá lo habrías previsto. Al parecer, me he dejado absorber por tu impulsividad humana, replicó Kieran. Parecía sorprendido consigo mismo. Cristina se apiadó de él y soltó los dedos de alrededor de su cuello. Fue a tocar la puerta, pero ésta se abrió antes. La luz salió a raudales desde el vestíbulo, y en el umbral apareció Mark, que los miró a uno y luego al otro, asombrado. ¿Dónde estabais? Preguntó. ¿Por el ángel? Kieran. Cristina. Tendió los brazos como para coger a Cristina. Estoy bien, dijo ella. Puedo andar. Kieran la dejó con cuidado en el suelo. El dolor del brazo ya estaba desapareciendo, aunque ver la muñeca de Mark, roja, hinchada, cubierta de sangre, la hizo sentirse culpable. Aún le resultaba difícil de creer que el dolor que sentía fuera también el de él, que si ella sangraba, él sangraba también. Mark le pasó la mano por la manga, que ya se estaba endureciendo al secarse la sangre de Eric. Toda esta sangre, no es solo la muñeca. ¿Y por qué habéis salido? ¿Os lo pregunto a los dos? No es su sangre, dijo Kieran. Es la de mi hermano. ¿Ya se hallaban todos en el recibidor? Kieran cerró deliberadamente la enorme puerta delantera con un fuerte golpe. Cristina oyó pasos en el piso de arriba, alguien que se apresuraba a bajar. ¿De tu hermano? Exclamó Mark. Sobre la ropa oscura de Kieran, la sangre casi no era visible, pero Mark miró con más atención y vio finas manchas de color escarlata en la mejilla y el cuello de Kieran. ¿Te refieres a Dawn? Kieran parecía deslumbrado. He ido a reunirme con él para hablar del hechizo de unión y de su posible sucesión al trono. ¿Y se ha derramado sangre? Pero, ¿por qué? Mark le tocó con suavidad la mejilla a Kieran. Si hubiéramos sabido que acabaría en pelea, nunca te habríamos sugerido que hablaras con él en nuestro nombre. ¿Y por qué has ido solo? ¿Por qué no me lo has dicho, o me has llevado contigo? Kieran cerró los ojos un momento, y movió el rostro contra la mano de Mark. No quería que te arriesgaras, contestó en voz baja. Mark miró a Cristina a los ojos, por encima del hombro de Kieran. No ha sido Dawn quien quería pelea, explicó ella, frotándose la muñeca. Ha sido Eric. Kieran abrió los ojos, apartó con delicadeza la mano de Mark de su rostro y enlazó los dedos con los suyos al hacerlo. Debe haber seguido a Dawn a nuestro lugar de encuentro, dijo. No he tenido la oportunidad de explicarle a nuestros planes para él y el trono. Se le oscurecieron los ojos. Mark, hay algo que debes saber. Magnus entró a toda prisa en el vestíbulo con Alec pegado a sus talones. Ambos jadeaban. ¿Qué está pasando? Preguntó Alec. ¿Dónde están los niños? Inquirió Kieran. Los pequeños y el niño azul con los cuernecitos. Alec parpadeó. Bridget está con ellos, contestó. ¿Por qué? Os lo explicaré con más detalle cuando pueda, respondió Kieran. Por ahora, debéis saber esto, el rey, mi padre, ha enviado a los 7 jinetes en busca del libro negro, y están aquí, en Londres. Imagino que cree que el paradero del libro negro es conocido por los que se hallan en este instituto. El peligro es grande. Por ahora estamos seguros entre estas paredes, pero... Mark se había quedado blanco. Pero Libby y Tai no están entre estas paredes, dijo. Han ido con Kit a recoger los ingredientes para disolver el hechizo de unión. Están en alguna parte de la ciudad.
una algarabía de voces. Alec haciendo preguntas, Magnus gesticulando. Pero el dolor y la impresión, no solo de ella, sino de Mark, estaba oscureciéndole la visión a Cristina, por mucho que tratara de mantenerse consciente. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron de su boca y todo fue alejándose de ella mientras caía hacia las tinieblas. No supo con certeza si fue Mark o Kieran quien la cogió mientras caía. Las nubes de lluvia habían reemplazado al cielo azul sobre Londres. Ty, Kit y Libby habían decidido volver andando desde la tienda de Hipatia después de haber recogido los ingredientes de Magnus, en vez de esperar en la concurrida y desapacible cola del barco del río. Kit disfrutaba saltando sobre los charcos en el camino del Támesis, que corría como una serpiente de granito junto al río. Pasaron de nuevo junto a la Torre de Londres, y Ty le señaló la puerta de los traidores, por donde antaño los criminales condenados entraban en la torre para que les cortaran la cabeza. Libby suspiró. Ojalá Drew estuviera aquí. Le habría gustado esto. Últimamente casi ni sale de su habitación. Creo que tiene miedo de que, si sale, alguien le haga ser de canguro, comentó Kit. No estaba seguro de tener todavía una clara idea de Drew, era más una sensación borrosa de una cara redonda, unas mejillas sonrosadas y un montón de ropa negra. Tenía los ojos de los Blackthorn, pero por lo general estaban centrados en alguna otra cosa. Creo que está guardando un secreto, aventuró Libby. Pasaron junto al puente del Milenio, una larga tira de hierro que cruzaba el río, y se estaban acercando a un puente más antiguo, pintado de rojo y gris. Ty tarareaba para sí, perdido en sus pensamientos. Ese día, el río era del mismo color que sus ojos, una especie de gris acero tocado por algo de plata. La cinta blanca de sus auriculares le colgaba del cuello, atrapando debajo su rebelde cabello negro. Pareció confuso. ¿Y por qué iba a hacer eso? Es solo una sensación que tengo, respondió Libby. No lo puedo probar. Dejó la frase a medias. Estaba mirando a la distancia con los ojos entrecerrados y la mano haciéndole visera ante la luz de la tarde. ¿Qué es eso? Kit siguió su mirada y sintió que un frío lo atravesaba. Unas siluetas se movían en el cielo, una línea de veloces figuras recortadas contra las nubes. 3 caballos, tan claros como si estuvieran recortados en papel, con sendos jinetes sobre su lomo. Miró a su alrededor frenético. Los mundanos estaban por ahí, prestando poca o ninguna atención a los 3 adolescentes en vaqueros y chubasqueros con capucha que se apresuraban con sus mochilas llenas de polvos mágicos. ¿La cacería salvaje?, aventuró Kit. Pero, ¿por qué? No creo que sea la cacería salvaje, repuso Libby. Salen por la noche, y es pleno día. Se llevó la mano al costado, donde colgaban sus cuchillos serafines. No me gusta esto. Tai parecía sin aliento. Las figuras estaban muy cerca ya, esquivando lo alto del puente, inclinándose hacia abajo. Vienen hacia nosotros. Se volvieron, pero era demasiado tarde. Kit notó una brisa que le agitaba el pelo cuando los caballos y sus jinetes les pasaron por encima. Un momento después se oyó un repiqueteo y los 3 tomaron tierra en una perfecta formación alrededor de Kit, Tai y Libby, cortándoles la retirada. Los caballos eran de un reluciente color bronce, y sus jinetes parecían tener la piel y el cabello del mismo color. Llevaban medio rostro cubierto por una máscara de brillante metal. Eran hermosos, extraños y de otro mundo, totalmente fuera de lugar. En las sombras del puente por donde los taxis circulaban y la carretera que corría por encima vibrante de tráfico. Se veía con toda claridad que eran hadas, pero no se parecían en nada a los que Kit había visto antes en el mercado de sombras. Eran más altos y más corpulentos, e iban armados, a pesar de los edictos de la paz fría. Cada uno llevaba una enorme espada a la cintura. Nefilim, habló uno, con una voz que sonaba como glaciares resquebrajándose.
Soy Ochai de los 7 jinetes, y estos son mis hermanos Etarlam y Car. ¿Dónde está el libro negro? El libro negro, repitió Libby. Los 3 se habían apretado todo lo posible contra el pretil que separaba el paseo del río. Kit notó que la gente les lanzaba miradas extrañas al pasar, y comprendió que parecía que estuvieran mirando a la nada. Sí, dijo Etarlam. Nuestro rey lo busca. ¿Nos lo entregaréis? No lo tenemos, repuso Tai. Y no sabemos dónde está. Karn rió. No sois más que niños, así que nos inclinamos por ser indulgentes, dijo. Pero entended esto, los jinetes de Mannan han cumplido la voluntad del rey durante 1000 años. En ese tiempo, muchos han caído bajo nuestras espadas, y no hemos dejado marchar a nadie por ninguna razón, ni por edad o debilidad o enfermedad del cuerpo. ¿No os dejaremos marchar ahora? Se inclinó sobre la crin de su caballo, y Kit vio que el animal tenía ojos de tiburón, tintados, inexpresivos y letales. Si no sabéis dónde se halla el libro negro, no seréis útiles como prisioneros para tentar a los que sí lo saben. ¿Qué va a ser, cazadores de sombras?